Gemelli Careri, un experimentado viajero en quien Julio Verne se inspiró para escribir La Vuelta al Mundo en 80 días, definió la ruta del Galeón de Manila como el viaje más largo y terrible de todos los que se hacían en el mundo. El Galeón de Manila unió Manila con Acapulco durante 250 años, siendo trascendental su impacto en el mundo hispánico en general y mexicano en particular. Rafael Codes Flores es licenciado en Derecho y técnico de Hacienda del Estado, además de escritor y divulgador histórico centrado en temas como el Galeón de Manila. Tiene un libro maravilloso, que lo tiene allí a la venta si lo queréis ver, o la exposición Balmis. Les invitamos a adquirir ese libro, que se llama El Galeón de Manila, la ruta que cambió el mundo, que está a su disposición, como digo anteriormente, fuera. El título de su ponencia es Un parián chino en el Zócalo, el impacto del Galeón de Manila en México. Rafa, tienes la palabra. En 1688, un joven dictó la siguiente declaración. Yo, Alonso Cortés de Siles, natural de la ciudad de Cebú, en Filipinas, chino libre de cautiverio. Quiero que se fijen en dos detalles. Chino, es muy importante esta palabra, y libre de cautiverio. Y en esa declaración que él hizo, lo que vino a decir es la aventura que él mismo había vivido. En esa declaración él contaba que siendo apenas un niño y estando en Cebú, en Filipinas, decidió cruzar el mar, decidió ir hacia las otras Indias, que él sabía que eran muy prósperas. Logró viajar hasta Manila, se embarcó en el galeón que viajaba hasta Acapulco, desembarcó y comenzó a caminar, a ascender, con la intención de llegar a la Ciudad de México. Durmió a la intemperie, pasó privaciones, apenas había aldeas en las que refugiarse. Y al final, en la ciudad de Chilpancingo, dos viajeros se apiadaron de él y lo llevaron consigo hasta la ciudad de Taxco, a la ciudad minera de Taxco, donde lo dejaron a cargo de José Ruiz, un empresario minero que luego puso a trabajar en esas minas de Taxco. 6 meses después, como él mismo dice, movido a compasión viendo lo muchacho que era, José Ruiz lo sacó de esa mina y lo llevó a la Ciudad de México, donde lo dejó a cargo de un barbero para que aprendiera el oficio. Año y medio después, Alonso Cortés regresará a Taxco, abrirá una barbería y decidirá casarse con una indígena, tan solo 16 años, Juana Petrona. Y es precisamente ese matrimonio el que nos ha dejado este documento, porque para poder casarse, Alonso Cortés declaró toda su peripecia, cómo había llegado él hasta allí, cómo se había integrado en esa sociedad novohispana. Buenos días, soy Rafa Codes y para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana compartiendo un rato entre amigos y un rato de historia. Muchas gracias a Mucaín por invitarme, muchas gracias a los patrocinadores, por supuesto, que hacen posible esto, y muchas gracias, como no, a ustedes por estar hoy aquí. Tengo que decirle a Ricardo, que ha insistido varias veces en que ahora hablaría yo de La Plata y hablaría del comercio y hablaría de tantas cosas, pero tengo que decir que yo no he venido hoy a esto aquí. Cuando Ricardo me propuso venir y sabía que se llamarían Comercio y Poder, le dije, ¿quieres que hable del Galeón? Y me dijo, no, habla de México. Así pues, yo dije, bueno, pues hablaremos de México y el Galeón. Y por eso hoy he compuesto esta charla que hoy estreno aquí, estreno especialmente para ustedes. Decía Santa Teresa de Jesús que los extremos nunca son buenos. Y yo, si me permiten que parafrasee a la Santa de Ávila, les diré que los estrenos nunca son buenos y que les pido de antemano perdón por los errores que hoy voy a cometer. ¿Cómo era aquel virreinato al que llegó Alonso Cortés de Siles y los miles de asiáticos que llegaron con el galeón? ¿Cómo se integraron en esa sociedad y qué impacto cultural y qué herencia dejaron a día de hoy? Pues eso vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar del impacto del galeón en México. ¿Qué hacía un parián? Parián es una ciudad, una palabra
filipina, que significa mercado. ¿Qué hacía un parián, un mercado asiático, en la plaza del Zócalo de México? Y para ello haremos un viaje en el que conoceremos brevemente primero la capital de la Nueva España, México, la Ciudad de México, viajaremos hasta Acapulco y finalizaremos viendo muchas de aquellas esencias, muchas de aquellos conocimientos y legados que ha dejado la esencia asiática en México. Como digo, comenzaremos hablando del epicentro de todo aquel comercio que muy bien ha explicado Ricardo, la gran urbe, la fabulosa Ciudad de México, aquella que era el eje vertebrador del Galeón de Manila y de la carrera de Indias. Y lo conoceremos gracias a este señor, que también ha sido mencionado aquí, don Francesco Gemelli Careri, un viajero napolitano del siglo XVIII que dio la vuelta al mundo, escribió un libro a la vuelta al Giro del Mundo, y en él nos dejó un relato de toda su peripecia. Viajó en el Galeón de Manila, atravesó la Nueva España, y en su libro sexto, dedicado a Viaje a la Nueva España, nos ha dejado un relato vívido de cómo era aquel virreinato. El relato de Gemelli nos permite brevemente asomarnos a lo que fue los 300 años de la Nueva España. Gemelli llegó a esta populosa y fantástica Ciudad de México una mañana de marzo de 1697, una lluviosa mañana de marzo, atravesando por una calzada la laguna sobre la que se extendía esta ciudad. Allí, Gemelli se integró en la sociedad local, visitó al virrey, visitó iglesias y monasterios, participó en procesiones, acudió a tertulias, a representaciones teatrales. En muchas ocasiones acudió al Canal de Jamaica. El Canal de Jamaica era un canal cercano a la capital donde los ricos comerciantes mexicanos paseaban en falúas, llevando con ellos cantantes y músicos y caminando por aquel curso de agua. Pueden imaginar lo fastuoso que aquello era. Gemelli quedó fascinado por la Ciudad de México y acabó por escribir en su diario que la ciudad, con sus palacios magníficos y sus iglesias de altares riquísimos y techos dorados, igualaba a las más bellas ciudades de su propia Italia. Igualaba a Roma, a Venecia, a Florencia. Pero hubo algo en que Gemelli anota que la Ciudad de México aún supera a la propia Italia. Y era en la belleza de sus mujeres, a las que Gemelli encontró irresistibles. Gemelli nos habla de su fascinación la primera vez que escuchó una misa en lengua indígena. Pensemos que hasta el siglo XX, cuando se produce el Concilio Vaticano II, todas las misas en Europa eran siempre en latín. En la Nueva España, las misas se hacían en náhuatl, se hacían en lengua indígena. Y cuando no tenía ocupación Gemelli en aquel virreinato, en aquella capital en la que estuvo 7 meses, Gemelli visitaba el Parián. Este cuadro, magnífico cuadro, que representa la vista de la Plaza Mayor de la Ciudad de México de Cristóbal de Villalpando, pintado en 1695, es sumamente interesante. Aquí nos hace una muestra aérea de lo que es la Plaza del Zócalo. La Plaza del Zócalo es la segunda plaza mayor más grande del mundo después de Tiananmen, y aquí nos hace una representación muy vívida de lo que era la sociedad mexicana. A ver si consigo. Bien, quiero que vean este detalle. Este es el lateral. Aquí pueden ver representado toda la población que acudía a la plaza. Vemos las gentes ricamente vestidas, vemos damas y señores paseando por aquí, vemos los carruajes que dirán unos carruajes más ricos como no existen en ninguna capital europea, forrados de sedas y dorados. Vemos los cocheros perfectamente vestidos con sus libreas y sus uniformes. Vemos gente también curiosa, porque, por ejemplo, no lo verán prácticamente, pero esto es una persona de raza negra, allá hay otra. Aquí vemos, el pintor ha querido en primera fila poner a 4 personas de raza negra lujosamente vestidas. ¿Y quiénes son estas personas? Pues estas personas son afrodescendientes, son negros. Este cuadro se llama Los mulatos de Esmeraldas. Este cuadro representa a 3
y tres afrodescendientes, un padre y dos hijos, que eran caciques indígenas. Eran negros que habían progresado, que se habían enriquecido y que tenían una posición social destacada y que vestían lujosamente. Hay que decir que hasta 1650, en torno a 110.000 y 150.000 esclavos negros fueron traídos al virreinato de la Nueva España, tan solo superados por Brasil. Y así, en la propia Ciudad de México, en 1612, había 15.000 españoles, 80.000 indios y 80.000 negros y mulatos. Los españoles representaban poco más del 11% de la población, superado en 4 veces por los negros y mulatos. Y como digo, cuando no tenía mayor ocupación, Gemelli visitaba el Parián. Era algo habitual. Mucha gente, cuando no tenía ocupación, venía al Parián a ver todas las chinerías, todos los lujos asiáticos que habían llegado con el galeón de Manila. Es decir, aquello de solo estoy mirando es bastante viejo. Pues eso hacían también los mexicanos, venir al Parián. El Parián era el lugar donde las mercancías que habían llegado de Acapulco eran puestas a la venta por los comerciantes mexicanos. También era el lugar donde los artesanos chinos trabajaban a la vista de las personas que lo visitaban. El Parián, originalmente, cuando lo visitó Gemelli, era, como aquí pueden ver, de tela y madera. Pero posteriormente, cuando Cristóbal de Villalpando ya pinta este cuadro, ya había sido construido este edificio de sillería de piedra y argamasa que acogió el Parián hasta que a mediados del siglo XIX, desgraciadamente, se acordó su derribo. Pueden ver ustedes las diferentes callejuelas, las cajas de chinos, eran estos habitáculos en que los artesanos chinos ejercían su profesión y era el auténtico centro comercial de la Ciudad de México con respecto al galeón. A ver. Volvemos a la vista general del cuadro de Cristóbal de Villalpando porque hay más cosas muy interesantes. El Zócalo era el centro de México, como digo, estaba allí, tenemos la Catedral Metropolitana, estaba también el Cabildo y estaba también lo que era el Palacio del Virrey que ven ustedes al fondo, actual Palacio Presidencial de México. Notarán ustedes algo en ese Palacio Virreinal, notarán que falta un trozo. Pues esto es muy interesante porque no es que estuviera en construcción. Cuando Cristóbal de Villalpando lo pintó ya había sido acabada la construcción, pero es que unos pocos años antes, en 1692, se había producido el Motín del Pan. El Motín del Pan fue la primera revuelta social que se produjo en la Nueva España, producido por el aumento del precio del trigo, que produjo un aumento del pan. Y las clases populares se sublevaron, saquearon y quemaron el Parián, saquearon y quemaron el Palacio del Virrey. Clases en las que, por supuesto, había también españoles, porque había también españoles pobres. Es decir, esta imagen que tenemos de la Pax Hispánica, de los virreinatos americanos, es real, pero al igual que la Pax Romana, no estuvo exenta de tensiones sociales, de estallidos, de revueltas o de guerras lejanas, igual que en Roma, como la Guerra del Mixtón o las guerras chichimecas. Y otra cosa curiosa que les quiero mostrar de este cuadro es vemos encima del Parián, vemos otro mercado. Si aquí en el Parián se vendía lujo asiático, aquí se vendían artículos de segunda mano, porque esto es el baratillo. ¿Han ustedes oído la expresión esa camisa es de baratillo? Pues viene de que hasta mediados del siglo XX no se empezó a producir objetos en cadena, de forma que es más barato comprar cuando tenemos unos zapatos gastados, directamente los tiramos. Pero hasta ese momento todo se vendía de segunda mano y todo se compraba de segunda mano. En el baratillo se vendían zapatos, ropa, mobiliario, utensilios de cocina, herramienta, todo se vendía en el baratillo. Pues bien, en este México virreinal exuberante y exquisito que hemos visto, había 3 cosas que alteraban el ritmo de la ciudad. La llegada de un nuevo virrey, la noticia de que había llegado a Veracruz
la flota de la Carrera de Indias y la noticia de que, por fin, ya era inminente el arribo del galeón de Manila. Sabiendo que el galeón llegaría a finales de diciembre o principios de enero a Acapulco, desde un mes antes, las grandes campanas de bronce del campanario de la Catedral de la Ciudad de México tañían cada noche al atardecer en señal de rogativa. Poco después, a la vista del galeón, por fin, desde la costa, desde los diferentes puntos, se habían hecho hogueras en saludo del galeón. Y nos cuenta Gemelli que desde el puerto de San Blas se dispararon salvas de saludo que fueron contestadas por el propio galeón. Más tarde, en Manzanillo o en el puerto de Navidad, una chalupa habrá llevado a tierra al gentilhombre. ¿Quién es el gentilhombre? El gentilhombre era la persona que el gobernador de Manila enviaba como representante del Estado con todos los documentos oficiales. Era necesario que llegara cuanto antes a la Ciudad de México con esos documentos. Pero aún así, desde el propio puerto de Manzanillo, del puerto de Navidad, correos de postas habrán cabalgado sin cesar hasta llegar a la Ciudad de México. Era necesario llevar la noticia cuanto antes. El galeón de Manila estaba a punto de llegar a Acapulco. Nada más la noticia llegue a la mesa del virrey, el virrey firmará el bando proclamando la noticia y convocando la Feria de Acapulco. La Real Imprenta imprimirá cientos de copias y de nuevo mensajeros llevarán a todas las villas y ciudades del virreinato la noticia. Todos los comerciantes del virreinato quedaban convocados a la Feria de Acapulco, la mayor feria del mundo, la que Humboldt, todavía en el siglo XIX, dirá que es la más renombrada del planeta. África, con un infamante comercio de esclavos y también con el comercio del café, las dos Américas, Asia y Europa, se van a dar cita en Acapulco. Conforme llega la noticia de que por fin ha llegado el galeón a Acapulco, las campanas de la catedral repican de nuevo proclamando la noticia, seguidos por todos los 100 campanarios que existen en la Ciudad de México. El aire entero se llena de campanas, la gente se echa a las calles y todo es alegría. En las iglesias se cantan Te Deums, se reza en agradecimiento. Es la señal que todos estaban esperando, que los comerciantes y los arrieros estaban esperando. Hay que prepararse para ir a Acapulco. Mientras, en las calles se levantan banderas con soldados, sobre todo indígenas muchas veces, para servir de guarnición en las lejanas Filipinas. En las prisiones se hacen cuerdas de presos que cumplirán su condena en las lejanas islas y los veedores reales comienzan a reunir esos reales de A8 que van a ser el situado, que van a ser la asignación que el Virreinato de la Nueva España va a enviar a su gobernación filipina, porque Filipinas era una extensión asiática del Virreinato de la Nueva España. Aquí vemos a dos ricos señores mexicanos, principios del siglo XIX, tal cual llega la noticia, se va a formar la comitiva que va a ir al puerto de Acapulco. Saldrán desde la propia Ciudad de México, por ese camino chino descenderán teniendo que atravesar Sierra Madre del Sur, atravesando Cuernavaca y Zimpancingo. En pocos días, ese camino habitualmente desierto se llena de hombres y de bestias. Los soldados custodian con brillantes uniformes la plata del rey y los comerciantes forman huestes armadas donde también van custodiando la plata con el que van a comprar las mercancías chinas. Los comerciantes van manejando caballos de raza enjaezados, vestidos de sedas, cubiertos de perlas, y así nada se deja al azar y todo es magnífico. Incluso hasta en las hileras de mulas, las humildes bestias son decoradas con frontaleras y anteojeras bordadas en rojo y con espejuelos que brillan al sol. Una comitiva absolutamente magnífica. Poco a poco van abandonando la Ciudad de México
Poco a poco el camino se va abriendo, las ciudades se transforman en pueblos y los pueblos en aldeas. Estamos en unas tierras menos cosmopolitas, menos ricas, menos exuberantes que la Ciudad de México. Las personas que las habitan son personas humildes y no comen pan de trigo, sino tortillas de arroz. Perdón, tortillas de maíz. Primer fallo, tortillas de maíz. Son tierras de indios. Atravesan enormes montañas a los lados, valles verdes que Gemelli dirá que le recuerdan a los valles austríacos, ríos, caudalosísimos ríos ocres, y finalmente comenzará a descender la vegetación, irá aumentando el calor y aparecerán los mosquitos. Y cuando por fin lleguemos al borde de un circo de montañas, ante nosotros aparecerá la anchurosa y profunda bahía de Acapulco. Este es un cuadro pintado por el ingeniero holandés Adrian Bot, que participó en la construcción de este fuerte de aquí, que es el fuerte de San Diego, es el fuerte que protegía la ciudad de Acapulco. Y está pintado, una vista también aérea, pintado desde ese circo de montañas, desde el cual teníamos la vista genérica de lo que era el pequeño pueblo de Acapulco. Como pueden ver, Acapulco a día de hoy se ha convertido en un centro turístico de primer orden, pero conserva perfectamente la forma de la bahía en la que entraba el galeón. Aquí tenemos ese circo de montañas. Imaginemos a los viajeros que se asomaban desde aquí y tenían esta vista perfecta. Y aquí tenemos lo que es el fuerte de San Diego, aquel que Adrian Bot ayudó a diseñar. Pues bien, Acapulco era absolutamente diferente de la Ciudad de México, igual que lo era Veracruz, porque Acapulco era una ciudad estacional. Allí, abajo, al fondo de ese circo, el calor era asfixiante durante todo el año, porque esas montañas impedían correr la brisa. Los mosquitos, enormes cantidades de mosquitos, transmitían la malaria sin cesar. Y era absolutamente estéril, nada crecía allí, todo había que traerlo de las alturas. Durante 8 meses al año, Acapulco estaba solamente poblado por negros y mulatos pescadores. Eran, esta vez, tierras de negros. Había muchos negros, esclavos, a los que se les daba la libertad a cambio de que poblaran tierras estériles o deshabitadas, y Acapulco era uno de esos lugares. Durante 8 meses al año era una rústica aldea. Por eso, Gemelli, cuando desembarca, escribe que las casas de Acapulco le parecen viles y desbaratadas y bajas. Y eso tenía su explicación. Eran casas bajas porque es un sitio, un lugar de habituales seísmos, y eran desbaratadas y viles, hechas de madera y paja, precisamente porque estaban habitadas por negros y mulatos, humildes pescadores. Hay que decir que Acapulco en 1890 tenía 250 casas, una contaduría real, es decir, Hacienda siempre presente. Pero, ojo, muy interesante, es que todos estos edificios estaban deshabitados, salvo los 4 meses en que había actividad del galeón, porque incluso las autoridades municipales, incluso el castellano, el jefe del castillo del fuerte de San Diego, incluso los propios recaudadores, todos vivían en la Ciudad de México y acudían a Acapulco solamente durante la estancia, acudiendo con la comitiva. Había una pequeña iglesia y había un hospital donde se recuperaban los enfermos, los múltiples enfermos que bajaban después de la terrible travesía con el galeón de Manila. Como digo, todo cambiaba entre diciembre y marzo, porque va a tener lugar la llegada del galeón, la descarga, la feria de Acapulco y la posterior recarga del galeón. Acapulco se transformaba de rústica aldea en bien poblada ciudad. Los pescadores negros y mulatos dejaban su lugar a lujosos comerciantes venidos de México o de Perú, con sombreros emplumados, cubiertos de tafetanes y de esmeraldas. También a indígenas cargadores que habían llegado como arrieros trayendo bien la mercancía del galeón o bien toda la comida, toda la bebida, todo lo que había que consumir allí.
Llegaban también multitud de taberneros que montaban su negocio a precios abusivos. Gemelli se queja del precio de la comida, del precio de la estancia, exactamente igual que hoy en las ciudades de veraneo. Y llegaban también múltiples especies humanas a este paisaje, especies menores que llegaban al calor del galeón, pero que eran igualmente interesantes. Llegaban frailes de hábito bedlemita. La orden bedlemita es la primera orden religiosa que se crea en América, que paseaban por la feria tocando la campana, pidiendo limosna para llegar al Perú. Llegaban comediantes que representaban sainetes y actos sacramentales, obteniendo una buena ganancia. Llegaban aguadores, llegaban chaneques o curanderos indígenas, vestidos de indígenas, con plumas y cubiertos de collares, que aseguraban curar todas las enfermedades, incluso algunos de ellos embrujados por chaneques. Los chaneques son una pequeña criatura mitológica prehispánica, una especie de duendecillo. Y es muy interesante este detalle porque nos habla del sincretismo que había todavía. O sea, convivía la religión cristiana, pero también convivían las creencias originarias. Nos habla Gemelli de adivinos de naipe que aseguraban ver el futuro en cada tirada de cartas, de un genovés que se ganaba la vida haciendo juegos de manos. En fin, toda una fauna que vivía alrededor del galeón. Y dentro de todas estas personas que vivían del galeón, me he dejado para el final a estas dos figuras de aquí. Y eran los chinos. Los chinos, entre comillas, porque eran asiáticos, eran gentes venidas de China, de Japón, principalmente de Filipinas, incluso de la India, de Malasia. Lo que pasa es que los novohispanos, siendo tan españoles como eran, pues los designaban con ese nombre tan genérico nuestro de son todos con los ojos rasgados, son todos chinos. Las crónicas dicen que los chinos paseaban por esta feria de Acapulco en pequeños grupos, bisbiseando en su lengua ininteligible y absolutamente asombrados con cuanto exótico encontraban a su paso. Eran básicamente estos chinos marineros, carpinteros, calafates, es decir, personas que habían venido, sirvientes que habían venido con el galeón y que durante los 4 meses que iban a estar en Acapulco inmediatamente iban a buscar empleo porque se pagaba muy bien el empleo en Acapulco. Este empleo también pagado y además la perspectiva de una nueva travesía, una nueva y dura travesía a través del Océano Pacífico, hacía que muchos de ellos, en contra del contrato que tenían que les obligaba a llegar, pero también a volver hasta Filipinas, decidieran quedarse allí, decidieran perderse. Se llamaban así los descaminados, los que se perdían por el camino. Las autoridades incluso tenían vigilantes en los caminos de Colima y de Guerrero para redireccionar a estos descaminados, para decirle, te estás perdiendo de camino, vuelve para atrás. Llegaron también, aparte de marineros y carpinteros, llegaron cualificados artesanos chinos que dieron origen a un mestizaje cultural de primer nivel. Igual que en Europa tuvimos la llegada del estilo chinesco, también llegó a México, pero en México se va a producir algo muy interesante y es que los artesanos mexicanos van a superar la copia, van a integrar ese lenguaje estético en su propio modo artístico y van a generar unos nuevos objetos artísticos absolutamente nuevos y diferentes. Hay muchos ejemplos, están las lacas, las lozas, las telas, pero les quiero traer 2 especialmente interesantes. Uno de ellos son los biombos. El biombo se inventa en China, pero se hace muy popular en Japón, y el biombo llega con el galeón de Manila, y el biombo se va a constituir en uno de los principales sostenes de la pintura novohispana en el siglo XVIII. Aquí tenemos el anverso del biombo, la conquista de México y la muy noble y leal Ciudad de México. Por el lado que ustedes no están viendo está la descripción de la conquista y por este tenemos una maravillosa vista aérea de la Ciudad de México. Es óleo sobre lienzo, es decir, se pintaba sobre lienzo y se integraba en los bastidores del biombo. Otro muy interesante es este, sarao en un jardín, me parece maravilloso.
siglo XVIII, nos refleja un poco todo aquello que nos contaba Gemelli. Esto es una fiesta al atardecer en una finca cercana a la Ciudad de México y ahí vemos pues, los exquisitos vestidos, la maravillosa decoración de los jardines, es la música, los juegos, el nivel absolutamente elevadísimo de aquella sociedad elevada novohispana. Y otro ejemplo muy interesante son los enconchados. Los enconchados son estos cuadros que mezclan óleo con nácar. En nácar saben ustedes que lo obtenían los artesanos chinos, artesanos asiáticos, puliendo con ceras las grandes conchas propias de los mares de China y de los mares del sur. Pues este nácar nos va a llegar con el galeón y lo van a integrar los artesanos mexicanos creando estos enconchados. Aquí tenemos la Inmaculada Concepción o la Tempestad Calmada. Es muy interesante que los marcos están totalmente hechos con un taraceado de nácar y las vestimentas de todas las figuras, tanto de la Virgen como de los apóstoles, están hechas de lapas de nácar, embutidos de nácar. Por supuesto, la talavera poblana. La talavera es como llaman en México a la cerámica, en honor a nuestra talavera de la reina. Y esta talavera poblana va a copiar el color blanco y azul cobalto de las porcelanas de la dinastía Ming. Pero la mitad de los asiáticos que llegaron como esclavos. La esclavitud asiática se prohíbe en 1673 por la Audiencia de México. Hasta esa fecha nos llegaban esclavos de Asia. Hay que decir que los españoles, cuando llegan a Filipinas, se encuentran una sociedad absolutamente esclavista, como es la de del mundo en aquella época. Y los españoles prohíben inmediatamente la esclavitud en las islas. Los españoles acabaron con la esclavitud en Filipinas. Pero al igual que hacían con los afrodescendientes, estaba permitido comprar a los portugueses personas asiáticas previamente esclavizadas. Y esto es lo que va a llegar a América a través del galeón. Hay que decir que el galeón de Manila no era una ruta de tráfico de personas, por supuesto que no, pero sí se permitía embarcar cierto número de esclavos para completar la ganancia de la venta de mercancías. Todo el mundo, si podía, embarcaba esclavos. Incluso vemos como en el galeón que viajó en 1639, el escribano de la nave, trajo consigo 7 esclavos, pero es que 20 marineros trajeron consigo un esclavo que posteriormente vendieron al llegar a Acapulco. Estos esclavos que obtuvieron posteriormente la libertad y aquellos que llegaron como marineros y comerciantes se integraron en la sociedad novohispana. Y hemos hablado de Alonso Cortés, pero hay muchísimos más ejemplos. Tenemos a Tomán Pangasigan, chino libre que trajo mercancía, telas chinas, en el galeón en 1583. Está registrado como chino, pero con ese apellido estoy seguro que era filipino. Tenemos a Juan de la Barranca, guerrero japonés, que acabará formando parte de la milicia del fuerte de Veracruz. Tenemos a Baltasar de San Francisco, a quien aquí, gracias a la IA, he podido representar. Este Baltasar de San Francisco es un chino de Manila también, un filipino, que se ennobleció y pleiteó para lograr algo que estaba vedado a los indígenas, que era portar daga y espada para ornato y defensa de su persona. Y lo hizo aprovechando un vacío legal que había en la legislación, porque los indígenas tenían prohibido viajar armados, estar armados. Pero él adujo que él, siendo súbdito de la corona, era indio, pero no era indio americano, era indio filipino, indio chino, y que entonces, por lo cual, tenía derecho y así lo obtuvo. Tenemos a mujeres también, Catalina de Bastidos, una japona, esclava, que fue comprada por un mercader portugués y que, una vez liberada por él, al casarse, montó una tienda de tejidos de lana en Tlaxcala. Multitud de aquellos hombres se emplearon como barberos y así en la Ciudad de México, en 1670, había más de 100 barberos chinos. Habían copado el oficio de los barberos. Recordemos que barbero no solo rasuraba barbas, sino también hacía cirugías menores. Y todos estos asiáticos, todos estos chinos, como digo yo,
como decían las crónicas, se integraron mucho en la sociedad novohispana en pie de igualdad prácticamente. Y Gemelli, en su libro sexto, nos habla de la procesión de Jueves Santo de 1697, que él presenció. Y dijo, el Jueves Santo, día 4, salieron 3 procesiones sucesivamente. La primera de los cofrades de la Trinidad, la segunda fue de los cofrades de la iglesia de San Gregorio y la tercera, la de los cofrades de San Francisco, la cual llaman procesión de los chinos, porque la sacan los indianos de las Filipinas. Cada uno lleva sus imágenes con gran cantidad de luces y una compañía de hombres armados. También van algunos a caballo, precedidos de trompetas que tocan sonatas fúnebres. Llegada la última procesión al Palacio Real, tuvieron contienda sobre la precedencia los chinos con los cofrades de la Santísima Trinidad, de que resultó que se dieron golpes con mazas y cruces y muchos quedaron heridos. Es decir, aquello acabó como el Rosario de la Aurora, como aquello tan español como el Rosario de la Aurora, por la precedencia de qué cofradía, la de los chinos o de la Trinidad, entraba primero en la plaza del Zócalo. Es decir, estaban totalmente integrados en nuestras costumbres y tradiciones. Pero, sin duda, la persona asiática más famosa que hoy tenemos es Catarina de San Juan, la china poblana, una mística del siglo XVII. Era china porque era hindú. Aquí la tenemos en este libro, que es del año 1689, es decir, muy poco después de que ella viviera, donde nos habla de los prodigios y de la omnipotencia y la milagrosa de la gracia en la vida de la venerable sierva de Dios, Catarina de San Juan, natural del Gran Mogol. El Gran Mogol es lo que es el valle del Indostán y Bengala, es decir, quitando la península de la India, la parte norte de la India. Esta señora se dice que era una princesa hindú que había sido esclavizada por los portugueses y fue comprada por un comerciante de Puebla. Por eso era china, porque era hindú, y era poblana, porque vivió toda su vida en Puebla. Fue muy famosa por sus visiones de Dios, de la Virgen, de los santos, por su vida de piedad, y tenía fama de santa durante su vida. Pues bien, Antonio Carrión, un historiador en el siglo XIX, creó la leyenda de la China poblana. En el siglo XIX México se independiza y está necesitado de signos nacionales, de signos de identidad. Estamos, como digo, en el siglo XIX, los historiadores están imbuidos por el romanticismo y muchas veces lo que no es histórico, pues si queda bonito, pues ¿por qué no decirlo así, verdad? Antonio Carrión va a decir que este traje que vemos aquí es el traje que se llama de china poblana. La china poblana es un traje regional propio de Puebla, o también la mujer que lo viste. Es lo que para nosotros sería la flamenca, el traje de flamenca o la flamenca. Pues bien, Antonio Carrión, en este siglo XIX, hilando cabos, dijo, pues si el traje de china poblana es tan colorido y había una persona en el siglo XVII que le llamaban la china poblana, es porque, siendo hindú, vestía coloridos saris y esos coloridos saris han degenerado, han evolucionado al traje de china poblana, algo que es absolutamente falso porque, como habrán visto, Catarina de San Juan vestía con el uniforme oficial de toda mística del siglo XVII, es decir, con un hábito. Pero aún así, las chinas poblanas se incorporaron a la iconografía nacional mexicana, deseosa de esos símbolos, y junto con los charros y los rancheros forman la imagen, la esencia misma de México. Estos chinos se integraron rápidamente, igual que Alonso Cortés, hemos visto que se casó con una indígena, se integraron rápidamente en la sociedad y se mezclaron porque solo un 20% de ellos fueron mujeres, de forma que el mestizaje fue prácticamente inmediato. Sin embargo, la Universidad de Stanford hizo un estudio recientemente y llegó a la conclusión de que en el estado de Guerrero, donde llegaba el galeón de Manila, había personas que tenían hasta un 10% de genes asiáticos. Este rápido mestizaje hizo que esta identidad asiática comenzara a difuminarse, tocara por fin ya el galeón en 1815, dejaron de llegar asiáticos con el galeón, y fue
el golpe de gracia de esta identidad asiática fue la independencia en 1821, porque las autoridades del nuevo Estado prohibieron el registro étnico que hasta entonces las autoridades virreinales llevaban, ese registro por castas, de forma que desde que se instaura el nuevo régimen, españoles, criollos, negros, mulatos, indígenas, mestizos, asiáticos, todos pasaron a ser conocidos con el ecuménico y genérico nombre de mexicanos. Esta herencia asiática acabó ya por difuminarse. Con todo, hemos de pensar que México tiene dos raíces claras, la raíz indígena y la raíz hispana. Tiene una tercera raíz que ya ha empezado a reconocerse, que es la raíz africana. Pero hay una cuarta raíz, que es de la que estamos hablando, que todavía no ha sido reivindicada y que México va a tener que reconocer. La cuarta raíz de México. Porque estas personas trajeron consigo conocimientos y cultura que se integró dentro de lo que es la cultura mexicana. De Asia llegó el cocotero. El cocotero, esta planta que nos parece tan mexicana, porque estamos tan acostumbrados a verlos en sus costas, llegó con Álvaro de Mendaña en 1569 desde las Islas Salomón. En México existía ya la palma, pero una palma montañesa, no es una palma del coco. Y lo interesante de esta palmera es precisamente el coco. El coco es como el cerdo, se aprovecha absolutamente todo. Se aprovecha la fibra, se aprovecha la hoja de palma, da leche, da agua, da mantequilla, da pulpa, da azúcar, da harina. El coco fue una revolución cuando lo trajeron los asiáticos. Y hemos de pensar que para trasplantar una planta y ponerla en producción no basta con llevarla. Hay que saber cómo plantarla, cómo cuidarla, cómo extraer sus productos. Fueron los indígenas chinos, digo asiáticos como siempre, los que enseñaron a los habitantes de allí a extraer todos estos productos. Y básicamente el más importante de todos era la savia. ¿Cómo extraer la savia de la palma? Porque con esta savia los asiáticos llevaban milenios fabricando el vino de palma. El vino de palma es el vino que en todo el sudeste asiático se consumía. Cuando llegan Legazpi y Urdaneta, inmediatamente les dan vino de palma. En el estado de Guerrero y Colima se crearon en el siglo XVI y XVII enormes haciendas de producción de vino de palma que se distribuía por México, por todas las grandes ciudades y principalmente por las zonas mineras. Las quejas de los productores vinícolas de España hicieron que se prohibiera finalmente la producción de vino de palma, porque era mucho más barato de producir, lógicamente, y arrasaba el mercado, pero nos han quedado cosas de aquella industria. Y una de ellas es la tuba. La tuba viene a ser el mosto de la palma, es la savia de la palma sin fermentar, lo que para nosotros sería el mosto. Es una bebida muy habitual en Filipinas y en las calles de Colima y Guerrero todavía se sigue vendiendo esta tuba, que es el mosto o ligeramente fermentado de la savia de la palma, que mezclan con estos cacahuetes que me parece a mí algo absolutamente horroroso. Pero bueno, esto es una apreciación personal. Y el mezcal, algo tan mexicano como el mezcal, les recuerdo que el tequila es un tipo de mezcal, también se vio influido por estos asiáticos. El mezcal ya se elaboraba en la cultura prehispánica. El mezcal se obtiene del agave. Esta es la piña del agave, se le cortan todas las hojas y esta piña es muy alta en azúcares y esto se fermentaba en unos hornos enterrados, unos hornos primitivos por los indígenas mexicanos. Cuando llegan los asiáticos a la zona pacífica de México, traen el destilador asiático, que consiste en un hueco, en un tronco de árbol vaciado al que se le pone una palangana de cobre encima y debajo se pone un pequeño horno. Y poco a poco se va obteniendo la destilación. Y a día de hoy, en las destiladoras tradicionales de esta zona, todavía podemos encontrar cómo elaboran el mezcal con este destilador asiático. Llegó, por supuesto, muchísimas especias asiáticas. Aquí vemos la pimienta negra, el clavo de olor, la canela. Van a formar parte esencial de la
de esa rica comida mexicana, porque tiene especias y influencias de todo el mundo. El anís, por ejemplo, es mediterráneo. Este orégano es mexicano, también es propio de México, una especie mexicana. Pero el comino nos llegó de Próximo Asia, del Asia Próxima. Tiene especias también mexicanas, como el epazote y el achicote. La paprika viene del pimiento, también es mexicana. Es decir, especias de todo el mundo, incluidas las asiáticas, se van a juntar en la gastronomía mexicana. Llegan también con la palma el coco rallado, la leche de coco y lo que allí en México llaman, lo que nosotros llamamos mango, ellos llaman mango Manila. Es decir, más claro no lo pueden decir de dónde llegó el mango Manila. Se dice que también llegó con los marineros que descargaban en Acapulco, asiáticos, y que comían pescado crudo. Se dice que el ceviche propio de la costa mexicana, que es este, también fue traído por aquellos marineros y copiado por los habitantes. El ceviche, este es un ceviche peruano, el ceviche en Perú es patrimonio cultural, el ceviche se come prácticamente en toda la costa pacífica de América, pero se dice, como les digo, que este ceviche fue derivado de ese pescado crudo que comían los marineros, que les veían los habitantes de Acapulco ver a los marineros que habían llegado. Incluso hay un plato, el guinatán, que es un plato 100% filipino, que se ha convertido en uno de los platos tradicionales de la Costa Grande de Guerrero. Y una cosa muy interesante también es la historia del rebozo de bolita. El rebozo es esta tela rectangular que verán ustedes a las indígenas, tan profundamente mexicano. Es una tela rectangular que sirve para todo, sirve para abrigarse, para taparse del sol, para cargar pesos, para llevar al niño. Se llama rebozo de bolita porque el algodón ya existía en la América prehispana y los tejedores indígenas recibían bolitas de algodón, por eso se llama rebozo de bolita. Como digo, este rebozo ya existía, pero existía en colores lisos o con colores de una tinción. Fue esta técnica, el ikat, que nos llegó de la India y llegó a través de la India con el galeón, esta técnica de tintado y entretejido, la que permitió los jaspeados y las grecas que nos parecen tan coloridos a día de hoy y que se empezó a fabricar con el telar español de pedal. Es decir, esta prenda tan mexicana es de origen prehispánico, pero su colorido y la forma de tejerlo es tanto de la India como de España. Es decir, un ejemplo más de sincretismo. De la India, el galeón trajo también el paliacate. El paliacate es este pañuelo de aquí, este pañuelo que ustedes conocen muy bien porque seguro que todos lo han llevado alguna vez. Nosotros le llamábamos bandana, fue muy famoso, muy popular a finales de los 80. Pues el paliacate mexicano es con el que los charros se hacen el moño charro. El moño charro que vemos aquí. No solo los hombres lo usan, lo usa tanto los hombres como las mujeres y se considera algo tradicional y festivo. Aquí vemos estas mujeres con su paliacate, este niño con su paliacate. Es una vestimenta festiva. Aquí vemos a esta pareja bailando en esta foto tan preciosa. Vemos que el hombre lleva su sarape. El sarape es esta especie de manta que llevan al hombro, que es de lana, pero vemos que también lleva, por supuesto, su paliacate. Pero el paliacate no solo es festivo, porque el paliacate es también un símbolo de resistencia indígena. Ustedes recordarán la sublevación zapatista de Chiapas en 1984. Pues aquí están estos zapatistas llevando sus paliacates como signo de identidad indígena. Y este es el paliacate visto de cerca, el paliacate más tradicional. Como digo, todos lo hemos llevado, es una bandana, pero lo que les quiero resaltar de aquí es esta forma que todos los paliacates tienen. Esto es un botet. El botet es un símbolo persa que llegó a la India y que representa un ciprés, símbolo de eternidad. Cuando ustedes vayan a un cementerio y vean esos cipreses que se alzan hasta el cielo, no es casual que ese árbol esté ahí, forma parte de las creencias propias de Persia y que nosotros, en otro ejemplo de sincretismo, hemos asumido. Las camisas de las mujeres mexicanas, desde Veracruz hasta Oaxaca, la propia Acapulco,
se llenaron de flores bordadas y alcanza el virtuosismo en este traje propio de Tehuantepec, el traje de Tehuana, donde vemos este colorido, estas flores bordadas con hilos de seda. ¿De dónde llegaron estos coloridos? Pues llegaron de las colchas y de los mantones de Manila. Los chinos empezaron a representar flores coloridas, pájaros, y toda esa iconografía fue la que asumieron como propia las mujeres mexicanas y que acabaron formando parte de sus trajes que nosotros consideramos como más autóctonos y representativos. Otra prenda, la guayabera. Aquí vemos a nuestro querido López Obrador portando una guayabera. Y aquí vemos al presidente de Uruguay portando otra guayabera, una prenda también muy mexicana que ellos utilizan con mucha profusión. Bueno, pues la guayabera se dice que tuvo su origen en lo que es el varón tagalog, que es exactamente una guayabera. O sea, es una camisa de un tejido muy, muy fino que ayuda a soportar los calores propios de las zonas tropicales. Les llegaron a México juegos tradicionales como el changaráis. El changaray se dice que los habitantes de Acapulco veían a los marineros que en la propia playa estaban jugando y copiaron este juego. Se juega haciendo un hoyo en la tierra, se mete el palito pequeño y luego con el palo grande hay que levantarlo y conseguir darle. En fin, es complejo, pero quiero decir, es un ejemplo de cómo juegos, incluso juegos infantiles tradicionales, también llegaron desde Asia. La palapa es una palabra filipina, que quiere decir hoja de palma. Entonces, esta técnica de construcción de la hoja de palma también llegó con el galeón de Manila, la trajeron los filipinos. La palapa es esta construcción de hoja de palma soportada por unos maderos, básicamente, principalmente sin paredes. La encontrarán ustedes por todas las costas costeras de México. Tan mexicana nos parece, pues esta técnica de construcción llegó también con el galeón de Manila. Algo tan profundamente mexicano como ese altar de muertos lleno de papel picado es hijo de Asia, hijo del galeón, porque el papel picado se utilizaba ya, se inventó en China en el siglo II. Una cosa curiosa es que lo que nosotros llamamos papel de seda, porque el papel picado es papel de seda troquelado, el papel de seda en México es llamado papel de China. Este papel de China llegaba desde China y en el siglo XIX, en las grandes haciendas, ustedes saben que los trabajadores se veían obligados a gastar parte de su sueldo en las tiendas que los propios hacendados tenían dentro de la hacienda. Y una de las cosas que se veían obligados a comprar era papel de China, papel de seda. Y los trabajadores empezaron a quejarse, decir, era para uso doméstico, pero dice, yo esto no lo voy a usar. Y los propios tenderos les dijeron, pues en China hacen troquelados de papel y con esto decoran. Resultó ser una decoración tan fácil de hacer y tan barata que se extendió por todo México y a día de hoy pues, nos parece de nuevo profundamente mexicana. Y quiero acabar con la piñata. La piñata tiene un significado muy especial para mí. Me acuerdo de mi padre poniendo en la piñata en mis cumpleaños. Pues la piñata también es un ejemplo de sincretismo. Porque la piñata, Marco Polo dice que vio piñatas en las celebraciones del Año Nuevo chino. De hecho, la palabra piñata es una palabra italiana que nos ha llegado desde Italia. Pues bien, en la América prehispánica ya existían algo parecido a las piñatas. Los mayas llenaban cuencos de barro llenos de cacao y luego los rompían. Y los mexicas, en honor a Huitzipolitzi, cogían cuencos de barro, los forraban de plumas, los llenaban de pequeños tesoritos y también los rompían. Es muy interesante que cuando llegan los primeros frailes a América, con muchísima inteligencia, van a hacer un ejemplo de sincretismo religioso. Y es decir, como ya existía esta tradición prehispánica, van a coger la piñata y van a hacer las misas de aguinaldo en los días previos a Navidad. Y es que en la puerta de la iglesia van a montar una piñata de 7 picos. Cada pico representa un pecado capital. Y los colores vibrantes y brillantes de la piñata representan la atracción del pecado que tiene hacia las personas. La persona con la vista tapada y el palo representa la fe ciega golpeando al pecado. Y los objetos, las golosinas que caían una vez rota, representaban los dones que caían del cielo a quien tenía fe.
Pues bien, esa piñata pasó a hacerse con papel, lógicamente con papel chino. De forma que esta tradición de las piñatas tan mexicana tiene un origen prehispánico, tiene una influencia cristiana europea y también tiene su parte asiática porque empezaron a hacerse de papel. ¿Por qué toda esta influencia cultural ha pasado desapercibida incluso para los propios mexicanos? ¿Por qué ellos asumieron que todo lo que no era prehispánico necesariamente tenía que ser hispano? Y viceversa, que todo lo que no era español tenía que ser necesariamente indígena. ¿Por qué lo olvidaron los mexicanos? El Galeón de Manila configuró la identidad mexicana tal cual hoy lo conocemos. Y la herencia asiática supone una raíz, la cuarta raíz de este árbol enorme y colorido que es México. Muchas gracias.